Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice que el mundo está bajo el maligno. ¿Por qué dice esto? Cuando yo escuché este versículo podía entender que la maldad gobierna el mundo, pero nunca me imaginé una inmensidad de organización no solo humana, sino política, sino en todos los sentidos que vamos a hablar después, sometiendo a la humanidad. Vamos a ver el próximo video y vamos a desarrollar algunas cosas de esta parte del Imperio Romano. Los masones están en todos lados, en todos los partidos. Y tampoco somos un partido político, porque dentro de la masonería hay un amplio espectro ideológico que va desde la derecha a la izquierda, 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 y todos están contenidos por la masonería. Todos están contenidos por la masonería. Ahí, de lo que acaba de decir, igualdad, fraternidad, libertad, conceptos que están, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Esto es muy anterior, o sea, no viene de los franceses, sino que antes de la Revolución Francesa ya la masonería tenía estos principios. Claro, no, la masonería abarca todos los procesos políticos, la masonería abarca todos los procesos políticos, la masonería abarca todos los procesos políticos porque siempre busca la democracia, que es para nosotros el mejor gobierno o la mejor forma de gobernar una nación. La masonería en realidad estuvo en todos esos procesos, por ejemplo en Estados Unidos, en Francia. En América, obviamente, con nuestro gran iniciado, como podrán ver, tenemos todos los monumentos que tiene San Martín alrededor del mundo. Nosotros necesitamos que haya gente de todas las ideologías, de como llamamos internamente, las aventuras del espíritu. Necesitamos que haya peronistas, radicales, socialistas, apartidarios, apolíticos. Cuando nosotros vimos el video este que decía, hay un masón que dice que los masones están en todos lados. Después vamos a hablar más de eso. En todos, dice que están en todos lados. Y es verdad. Es como encontrar una aguja en este campo que nosotros vemos acá. Tiramos una aguja y hay que buscarla. Es casi imposible buscar una aguja en este campo. Inmenso campo. Bueno, es casi imposible poder detectar de manera simple, a simple vista, cómo este gobierno está trabajando. Por eso hay que ser muy minucioso y hay que ir a profundidad. Cuando nosotros nos damos cuenta, es verdad, están en todos lados. Otro de los masones decía que la masonería contiene a toda la política, que va desde la izquierda hasta la derecha, ¿sí? Lo que contiene la masonería. Entonces nosotros agarramos y nos preguntamos, bueno, ¿por qué una organización así tiene tanto poder? Habíamos visto que habían dividido el mundo, que todos los libertadores habían sido masones. Habíamos visto que las religiones son manejadas por la masonería. Ahora vemos que la política, ¿sí? Otro de los masones decía que todos los procesos políticos, aún desde Francia, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, fueron manejados por la masonería. Y ahí es donde tiene que aparecer una pregunta a nosotros: ¿quiénes son estas personas para que tengan tanto poder? ¿Quién es este grupo para que tenga tanto poder? Y que no existe, ellos mismos dicen, no existen desde ahora. Que todos los libertadores de América, que todos los presidentes, que desde Europa, desde Estados Unidos, siempre la masonería actuó políticamente. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta que este no es un grupo común y corriente. Un grupo común y corriente no está en todos lados, no tiene tanto poder. Y acá es donde nos damos cuenta que la política tiene el mismo poder que la religión. Así como dividieron el mundo, tuvieron que dividir el pensamiento de la gente con la religión y dominarlos con la religión, generar un dominio, generar división, generar
que la gente se vuelva fanática de ciertos pensamientos, porque al generar división es mucho más fácil gobernar. Es mucho más difícil tener un solo pensamiento, porque si hay rebelión es fácil derrocar, pero cuando hay muchos pensamientos y hay mucha división es más fácil controlar, y eso es lo que ellos quieren. En la política, lamentablemente, siempre hay personas que van a ser utilizadas. En Argentina, a la gente que utilizan los políticos para juntar gente los llaman punteros, que son personas que juntan gentes en sus barrios y los llevan a las manifestaciones. Cuando ellos ganan un poquito más de poder, lo suben a concejales, que son los que están más cerca de los intendentes o presidentes municipales, como los llaman en otros lados, y así los van utilizando. Ellos les prometen trabajo, les prometen esto, les prometen los otros, les dan planes, y eso es en todos los partidos políticos, ¿eh? En algunos los hacen trabajar y les dan un plan, como se dice, pero en los otros partidos políticos que no tienen esa postura, también se les paga, también se mueve gente y se les paga, pero lo peor de todo es que no trabajan, no hacen nada, se les da dinero y no se manifiesta. Solo se manifiestan cuando hay que ir a protestar o cuando hay que ir a defender a alguien, pero si no, no se manifiestan. Entonces es fácil a veces criticar y decir, esos montoneros le dan de comer a este o esto o lo otro, y así generan el odio, así generan la división. Y es impresionante ver cómo yo cometí este error, lo cometí en Argentina. La política fue tan fuerte que empezó a haber mucha pelea, mucho odio, nadie podía hablar de política. Y es triste cómo las personas en la misma iglesia se están peleando por política. Se dejan de hablar, no se saludan más, se genera odio, se genera raíz de amargura, y ellos quieren eso, ellos quieren la división, porque hay demonios, porque hay espíritus que trabajan en el odio, en la raíz de amargura, en la bronca, y ellos cegan a la gente con ese tipo de pensamiento, de tal manera que terminan defendiendo un montón de cosas que no se dan cuenta que están mal. Cada gobierno tiene su propósito, y por eso a nosotros nos enseñaron como cristianos que la política es del diablo. Y yo quiero decirles algo, la política no es del diablo, pero a nosotros nos enseñan que la política es del diablo, porque si hay cristianos en medio de la política, a los políticos le cuesta más imponer lo que al satanismo le cuesta más imponer lo que ellos quieren. Entonces intentan sacar a la gente que verdaderamente cree en Dios de la política, porque no les conviene a ellos. Entonces ellos trabajan en generar la división, trabajan en generar la pelea, trabajan en dominar a la gente por medio de esas filosofías, porque recuerden que la masonería es una escuela filosófica, son filosofías de gobierno, son filosofías que someten a cada persona, y ellos quieren eso. Es triste ver que en el cristianismo hay gente peleándose por la política. Y a mí me pasó, y yo le pido perdón a Dios por eso, porque no me daba cuenta, pero todos tienen el mismo objetivo. Hay gobiernos como el de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, como el de Manuel López Obrador y el de ahora de Claudia Sheinbaum, que son los más marcados en América, que son aquellos que le dan a la gente, le dan, y yo creo que es lo correcto, que le hay que dar a la gente tiene que estar bien. No todo lo que nosotros podemos ver de los políticos quiere decir que está mal. El tema es por qué lo hacen así. Y le dan a la gente para que la gente esté tranquila, porque cuando a la gente se le da, la gente no dice nada. Y ellos están elevando un montón de políticas inmorales que están destruyendo a las naciones porque están yendo en contra de Dios. Y la gente está tranquila y así las tienen bien. Pero después llega un momento que llega otro gobierno y le dice, no, ya le dieron mucho, ustedes son unos muertos de hambre, ustedes se llevaron todo, y viene un gobierno de derecha, como lo llaman, como es un gobierno como pasó por ejemplo en Argentina con Mauricio Macri, que vino y generó un descontrol terrible en la economía de Argentina. Claro, y le echan la culpa a los otros, porque siempre hay que echarle la culpa a otros. Entonces,
Pero ¿a dónde está todo el dinero que se llevó Mauricio Macri en aquel tiempo? Como yo decía la vez pasada, ¿dónde van los políticos cuando verdaderamente hacen? Porque siempre se dicen uno al otro, pero nadie va preso, porque son todos del mismo grupo. Todo está planeado, los únicos tontos en medio de todo esto somos nosotros. Y nos gobiernan y nos manipulan y hacen lo que quieren con nosotros. Y yo creo que las personas, los cristianos tienen que estar en la política, deben estar en la política, porque son las únicas personas que pueden generar un pensamiento moral, verdaderamente moral, y oponerse a aquellas cosas que están mal. Y la gente de hoy no tiene actitud. Yo quiero decirte algo, si decís buscar a Dios, si decís ser cristiano, que Dios no quiere cobardes. Dios no quiere cobardes. Yo al decir lo que estoy diciendo arriesgo mi vida y a medida que pase el tiempo la voy a arriesgar cada vez más. Pero la palabra de Dios nos va a enseñar a cada uno de nosotros diciendo que el que ama su vida la perderá, pero que el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y nosotros en este mundo vamos a estar y quizá podemos querer quedar bien delante de Dios, pero lamentablemente un día, por cobardes en este mundo y por no haber dicho lo que teníamos que decir, quizá no estemos allá. Porque es fácil mantener una religiosidad. Es fácil mostrar hipocresía. Pero los verdaderos hombres de Dios eran personas que decían lo que estaba mal. Y nosotros somos llamados a decir lo que está mal, a mostrar lo que está mal. Y que la gente pueda abrir los ojos. Todo esto es un peligro, este sistema en el que vivimos es un peligro para cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos dejar que destruyan todo como se le da la gana. Lamentablemente, las religiones, lamentablemente la política, lamentablemente todo esto que se generó dividiendo las tierras son del mismo gobierno. Y están bajo el poder del diablo. Como dice Primera de Juan. Pero tenemos que entender que la palabra de Dios también va a decir que Él es mentiroso y padre de mentira, porque fue mentiroso desde el principio. La palabra de Dios nos lo va a expresar a cada uno de nosotros, y dice eso en Juan capítulo 8, versículo 44. Y esas filosofías de las cuales hablan son unas mentiras. El imperio romano actual es la masonería. Y yo voy a hablar a partir de ahora, imperio romano, la masonería, imperio romano, la masonería. Y vamos a ir descubriendo todos los lugares donde ellos trabajan. Y vamos a darnos cuenta que es verdad lo que dice este masón que dijo al principio. Estamos en todos lados. No seas un hombre simple, no seas una mujer simple, no seas una mujer que te agarraron con un pensamiento religioso, con un pensamiento político y te enojás porque yo estoy hablando estas cosas, te enojás conmigo, en vez de agarrar y reflexionar de lo que te estoy diciendo para poder encontrar la verdad. Y que verdaderamente pueda ser una persona que al tener un pensamiento libre en el Dios Todopoderoso puedas ver la realidad de las cosas y tengas la capacidad de procesar y tomar las decisiones correctas. Una de las cosas que a mí me ayudó a darme cuenta que algo no estaba bien con el tema político era que en Argentina, en el momento de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner como presidentes, se unieron los partidos de Mauricio Macri, el Partido Radical y otros partidos. Se aliaron, ¿sí? Hicieron una alianza para derrocar a este gobierno de los Kirchner. Y uno dice, si son diferentes, ¿por qué se unen? ¿Por qué se unen? Cuando nosotros vamos a la política mexicana, cuando en la política de Manuel López Obrador, al gobierno anterior, hoy está Claudia Sheinbaum, nosotros veíamos en las publicidades, uno pasaba y veía en las publicidades que se habían juntado el PRI, el PAN, el PRD y otros más ahí para ir contra Morena, que era el partido de Manuel López Obrador.
Y ahí nos damos cuenta, y yo pensaba y decía, esto es una basura. Si son todos partidos diferentes, ¿por qué se unen? ¿Por qué se unen? Y se unen por eso. Y cuando nosotros nos ponemos a ver los partidos políticos, aún los partidos políticos nuevos de hoy, son partidos políticos hechos por personas que salieron de otro partido político, o del mismo partido político, que estaban antes. Estaban en un partido político y se abrieron para armar otro partido político. Nos damos cuenta que es toda una mentira la política. Y nosotros, como tontos, creemos en esa filosofía, caemos en esos pensamientos. Y a veces nosotros mismos nos hacemos tanto mal por no tener la sabiduría de darnos cuenta qué es lo que está mal y qué no. Y este mundo nos arrastra. Y a veces lo peor de todo es que metemos a toda nuestra familia, a nuestros hijos ahí. Y se destruye toda la familia. En el plan trazado por el mismo Satanás. Mire, en masonería no se habla ni de política ni de religión. ¿Por qué los masones dicen que en masonería no se habla de política ni de religión? Porque la política y la religión fueron inventadas por ellos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos, en los grados más chicos, es un grado de convencimiento. Tienen que convencer a la gente. No toda la gente que vaya a la masonería, que sea un aprendiz, que sea un hermano masón o que sea un maestro masón, que son los grados que ellos van manejando, tienen la información, toda la información, o sea, o se manejan de la misma manera. Los grados donde comienzan a dividirse para trabajar en las religiones, en los partidos políticos, en la educación, etcétera, etcétera, son los grados más altos de la masonería. Los masones más altos son los que conocen verdaderamente el plan que ellos tienen y ellos manejan las religiones y manejan la política. Y ellos dentro de la masonería no pueden hablar de esos temas, pero fuera sí. Así que afuera cada uno de ellos puede dedicarse a lo que quiere, como quiera. Entonces, ellos desde afuera van a manejar todo eso. Pero es un plan, es toda una mentira, son ideologías, recuerden lo que yo les estoy diciendo. Por eso todos estamos engañados. Ellos tienen prohibido tocar temas adentro. Pero cuando ellos se unen, los de alto grado, se unen todos, y cada uno sabe el plan, saben lo que tienen que hacer, saben que tienen que hablar mal del otro, saben que por qué es rivalidad, por qué es todo un circo. Entonces, adentro no tocan los temas para que no se arme, ¿qué? Un conflicto. Pero porque adentro no tiene que haber conflicto, donde debe haber conflicto es afuera. Y ellos son muy astutos, es una organización que tiene una sabiduría inmensa es. No caigamos en este juego. No te enojes por política, no te enojes por religión, no pelees por esas cosas, no tienen sentido. Date cuenta que todos estamos siendo engañados y ellos se ríen de nosotros. ¿A ti te gusta que se rían de ti? Que eres un tonto, que eres una tonta, que estás engañado. Ellos se ríen de nosotros detrás de todo esto. Satanás se ríe. Recuerda que en el principio no había división de tierras, no había partidos políticos. A medida que fue pasando el tiempo, todo esto se fue gestando. Todo esto es una mentira del enemigo y de esta manera nos envenena y destruye nuestra vida. Esforcémonos por buscar verdaderamente a Dios y vivir de una forma totalmente diferente, peleando por los verdaderos derechos, teniendo la libertad, siendo verdaderamente libres, no siendo esclavos de un partido político, no siendo esclavos de una religión, sino buscando a Dios y amando al Dios verdadero cada día e intentando que la gente pueda conocer a ese gran Dios y que por eso Dios te bendiga, luchando por lo que tenés que luchar, no cerrando la boca por lo que crees que es correcto y expresando lo que es verdad, por un amor verdadero a las personas y para unir a las personas con Dios. No puedes decir que eres masón y que eres cristiano,
Puedes decir que eres masón y que eres católico. Puedes decir que eres masón y que eres testigo de Jehová. Pero no puedes decir que eres de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo y eres masón. Eso no puede ser. No puede ser. O estás de un lado o estás del otro. Porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, la justicia con la injusticia. O estás del lado del cuerpo de Cristo o estás del lado de la masonería. Y muchos líderes hoy no van a querer hablar de estos temas, muchos pastores no van a querer hablar de estos temas. Quizá porque están escuchando esto y son masones, o quizá porque tienen personas que son masones en su iglesia. Y tienen que ir y les tienen que decir, o te conviertes o tienes que salir. Y tiene que ser así. Debemos tener autoridad nosotros para hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. ¿Y eso genera conflicto, genera problemas? Sí. Dios no es un Dios que acepta todas las cosas como buenas. Dios es un Dios que dice que hay bueno y que hay malo. Que hay correcto y que hay correcto. Que hay justicia y que hay injusticia. Y nosotros tenemos que ser claros con esas cosas. Que Dios nos fortalezca y nos bendiga grandemente.